tardes, buen comienzo de semana para todos. Estamos nuevamente en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, arrancamos la semana y por supuesto ya están los invitados con nosotros. Por supuesto, porque vamos a hablar, hablamos de economía, creo que el 99,9% del día. Del año. Del día, y obviamente Argentina en este contexto no deja de estar pendiente de su economía. Ahora, lo hablamos a niveles macro, pero también lo podemos hablar a niveles micro, en lo que hacemos cotidianamente. ¿Cómo le entendemos a la economía? Entendiéndola primero como una ciencia social, ¿sí? Como algo que lo enmarca, pero después hacemos economía todos los días, ¿no? Así es, y el aporte que le vamos a dar en el día de hoy está relacionado a las neurociencias. Exactamente, un nuevo aporte a esa forma de entender la economía. ¿Qué se le aporta, sí? Y para darles algún secretito quizás, como muchas veces la economía estuvo relacionada a una racionalidad estricta y ahora vienen a jugar otros aspectos de lo humano, de lo que hacemos nosotros, que muchas veces tiene que ver específicamente con las emociones, pero lo vamos a ir descubriendo hoy con nuestros invitados. Allá venimos. La importancia del cerebro en términos evolutivos es que es el órgano de predicción. Nosotros vivimos en un ambiente muy cambiante. Tenemos que poder predecir cuáles son las opciones que van a venir para poder actuar en consecuencia y poder sobrevivir y dejar descendencia en términos de lo que proponía Darwin. Dígame la razón por la que quiere un hermanito menor. No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah? ¿Venganza? Se acabó, me voy de aquí. El espacio justamente donde se inician las tomas de decisiones. Me caso, no me caso, me voy de viaje, no me voy de viaje, elijo esta carrera o elijo la otra. Es importantísimo, pero resulta que los mismos neurólogos acaban de descubrir que 10 segundos antes de que yo decida, el cerebro ya lo ha hecho por su cuenta. La economía supone que todos los agentes económicos, actuando racionalmente, tomarán sus decisiones buscando maximizar su bienestar y que para ello sopesarán todos los posibles beneficios y costes de sus acciones, optando por aquellas que les sean más beneficiosas para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, este planteamiento lleva implícito que todas las decisiones que tomamos, las miles que llevamos a cabo cada día, se realizan de manera consciente, cuando en realidad, si nos fijamos, la inmensa mayoría de ellas las tomamos de forma inconsciente. ¿De dónde sacas esas ideas? ¡Ajá! Yo lo llamo cerebro. Y pienso que de ahí vienen las ideas. Papá, yo no tengo cerebro. Hay gente que es talentosa para las empresas, para el emprendedurismo, para los negocios. Y hay gente que no, pero la gente que no puede serlo un poco más. O sea, la idea hoy del cerebro es que puede ser trabajado y que tanto saber de marketing, de empresas, de emprendedurismo o de cocina es algo que uno puede practicar y mejorar. Bien, neuroeconomía, algo hemos estado viendo ahí en el clip, pero vamos a empezar a tratar de ver ¿Cómo lo podemos empezar a aplicar, por ejemplo, en toma de decisiones? Una palabra que la vamos a repetir seguramente muchas veces, un concepto en una palabra que vamos a repetir muchas veces a lo largo del programa. Pero lo van a hacer ellos, vamos a hablarlo con ellos, con nuestros invitados. Está con nosotros Sebastián Laza. Sebastián, muchas gracias por estar nuevamente aquí, esta vez con otro perfil, quizás hablando de la economía, ¿no? Siempre de economía, de distintos puntos de vista, pero... Bien, hoy te presento entonces como especialista en neuroeconomía y economía del comportamiento. Muchas gracias por estar presente. Gracias a ustedes. También están con nosotros Gisela Majul. Muchísimas gracias, Gisela. Licenciada en economía y también especialista en economía del comportamiento. Ya vamos a estar desentrañando un poquito eso. Muchas gracias, Gisela. Gracias. Y también está con nosotros Marcos Morales. Muchas gracias, Marcos. Especialista en neuromarketing. Otra forma más de hablar de todo esto, ¿no? De la toma de decisiones. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias a usted. Arranquemos, Caro, Vamos entonces. ¿Qué entendemos? Vamos entonces con la primera placa de este lunes, que está relacionada al concepto de neuroeconomía, una disciplina que estudia las decisiones económicas humanas. Se pregunta cómo funciona el cerebro para evaluar alternativas y luego accionar. Los economistas se preguntan cómo trabaja nuestro cerebro ante un estímulo económico y combina métodos de investigación de las neurociencias, economía conductual, psicología cognitiva y psicología social. Así que de esta manera abrimos un poco el juego en lo que tiene que ver distintos parecidos relacionados a neurociencias y economía. Bien, ¿cómo empezamos a abrir cada vez más este concepto de neuroeconomía? ¿Cómo lo presentarías? Mirá, no es nada nuevo, lo que pasa que tiene una vuelta de tuerca más
ayornada al siglo XXI. La economía nació con la psicología, no con la neuropsicología, pero sí con la psicología. Adam Smith, el padre de la economía, hablaba o tenía supuestos sobre la racionalidad del tomador de decisiones, donde tenía muy en cuenta lo psicológico. Hay un libro famoso, no La riqueza de las naciones, sino el otro famoso que se llama Teoría de los sentimientos morales, donde Adam Smith hace un vasto desarrollo sobre lo que hoy los economistas del comportamiento, ya Gisela le va a hablar, hablan de sistema 1 y sistema 2. Un sistema 1 más emocional, más rápido de tomar decisiones, y un sistema 2 más observador, más analizador y más, digamos, de la decisión fría. Ya Adam Smith hablaba, te estoy hablando de revolución industrial, primera, o sea, hace 250 años. Lo que pasa es que, claro, después, con el correr de los años y método científico de por medio, la economía tuvo que virar hacia las matemáticas para adaptarse, digamos, a lo que pedía la epistemología científica de aquella época. Y bueno, a las matemáticas lo que mejor le viene es un tomador de decisiones racional que mete todo en la licuadora para tomar la decisión, optimiza, saca la mejor decisión, o sea, elige perfecto, sin fallas, sin... Entonces, claro, ahí la economía fue ganando en simplificación teórica, pero perdiendo lo humano que tiene de... Vos fíjate qué paradójico. Perdiendo lo humano, los seres humanos no maximizamos nada. Claro, propone como un ser ideal que toma decisiones de esa manera, y quizás falta eso que en tu libro creo que lo mencionás, que está relacionado con estos seres de carne y hueso. Exactamente, los seres humanos de carne y hueso tienen sesgos de todo tipo, problemas de análisis de información de todo tipo, miedos y fobias de todo tipo, que lo alejan terriblemente de ese ser humano homo economicus, que le llaman, perfecto, digamos, que tiene voluntad ilimitada, egoísmo ilimitado, racionalidad ilimitada, y no. Entonces eso es el gap, ese es un poco el gap que intenta cubrir primero la economía del comportamiento y después la neuroeconomía, decir, che, a ver, aprovechemos todos estos avances teóricos que hay, teóricos y prácticos, que hay sobre el estudio del cerebro y de la conducta humana, y reescribamos un poquito los libros de economía, a ver si la mejoramos como ciencia predictiva y la mejoramos como ciencia para hacer políticas públicas o políticas de empresa, digamos. Y hacerla quizás un poco más tangible, si se quiere, la economía, más algo de lo que nos podemos apropiar. ¿Puede ser seguramente en la economía del comportamiento, que lo que tratamos de ver o de bajar a la realidad, la economía del cotidiano, del día a día, ¿no? Con problemas que tenemos como seres humanos, no como seres económicos, homos económicos que habla de la economía clásica, sino más bien seres que cometemos errores, que tomamos decisiones, y a la hora de tomar decisiones tenemos recuerdos, y esos recuerdos pesan mucho a la hora de tomar unas decisiones. Nuestras experiencias, ¿sí? Miedos, tenemos tiempo limitado, tenemos conflicto de intereses, no sé, del hecho de ir a comer a un restaurante, pero no, tengo que hacer dieta. Entonces ahí a la hora de tomar una decisión hay un conflicto siempre de corto y largo plazo. Y ahí es donde entra mucho a jugar nuestro cerebro, porque tenemos esa parte intuitiva que es más cortoplacista, ¿no? Quiero tomar la decisión ya, versus la parte más reflexiva, la que nos cuesta, digamos, y tenemos que tomar una decisión la que evalúa más costos-beneficios y que tiene en cuenta más el largo plazo, busca más nuestro bienestar. Entonces empieza ese conflicto de intereses entre el corto y largo, entre el sistema 1 y el sistema 2, y se tienen que poner de acuerdo para tomar una decisión. Decisiones totalmente satisfactorias, que traten, digamos, de maximizar aquello que buscaba la economía clásica, que en realidad no lo podemos nunca llegar, sino que trata de ser lo más satisfactorio posible, desde una decisión personal, familiar, a nivel empresa, a nivel gobierno, ¿no? Podemos verlo en todas esas. Sí, seguramente lo vamos a ir abriendo cada vez más. De a poquito. Marcos, ¿qué ayudarías para esta presentación que estamos haciendo? ¿Qué más le sumaría? Y en realidad el poder que tienen, como decía recién, los sentimientos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, como muchas veces nos juegan en contra. Como hemos visto, la mayoría de las tomas de decisiones, el 85%, no son racionales, sino que son más bien emocionales o reactivas.
Eso se debe bueno, a un cerebro primitivo que nos hace reaccionar ante una circunstancia. Y el caso lo tenemos, que seguramente Sebastián lo va a hablar más explayadamente, el tema del dólar. Cómo empezó una carrera y todo el mundo salía a comprar dólares, el que tenía 1.000, 2.000 o 3.000 o el que sea que tuviera algo de plata, y eso hizo que se incrementara una corrida cambiaria que es propia de los argentinos. Vos vas a cualquier país del mundo y nadie te habla. Vos le decías a un chileno, cruzar la cordillera y preguntarle cuánto vale el dólar. No, ni idea, yo peso chileno sale tanto. Y ellos tienen una economía mucho más dolarizada que nosotros porque son mucho más importadores que nosotros. Entonces, eso te demuestra cómo nuestras emociones nos juegan en contra. Y como decía recién la compañera, tenemos esa sensación cortoplacista de que hago algo para que me dé un beneficio ahora y no mido las consecuencias que me trae después. ¿Y cómo creen que nos relacionamos con la economía en su concepto más amplio, si se quiere? ¿Cómo la entendemos? Porque recién lo decía, ¿no? Hacerla más tangible. Quizás a veces la tomamos como, bueno, conceptos totalmente difíciles de aprender o de tomar. Tenemos que buscar un especialista para que nos la explique. ¿Qué pensás de la economía en general? ¿Cómo nos relacionamos con ella? Lo que te puedo decir es que la economía teórica está armada muy para personas muy perfectitas, digamos, en su capacidad de análisis. O sea, escapa mucho al común de la gente. El peligro es que muchas políticas macro, bueno, en Argentina lo que fallan son las políticas macro, indudablemente, están muy pensadas en función de eso. Vos fíjate que me voy a enganchar con lo que decía Marcos ahí recién. Vos fíjate el Fondo Monetario. El Fondo Monetario en el último acuerdo ha fijado que nos ha prestado una gran cantidad de dólares, 50.000 millones de dólares, pero nos dice con una condición: no la utilicen para frenar corridas cambiarias. Pero eso es no conocer a cómo piensa y cómo es el sentimiento y las emociones del argentino, como decía Marco, cuando hay una corrida cambiaria. Cuando hay una corrida cambiaria, los argentinos, ¿qué es lo que dice la teoría clásica? Que cuando sube un producto, la gente lo compra menos. Acá en Argentina no. Cuando sube el dólar, la gente lo compra más. Entonces, si vos le estás prestando plata a Argentina, que está en problemas, y le decís, yo te presto, pagá deuda, todo lo que quieras, pero no lo usés para una corrida cambiaria, es no entender la neuroeconomía argentina, por decirlo en palabras sencillas. ¿Me entendés? Gisela, ¿y por qué tomamos esa decisión? ¿Por qué Mira, vamos una directamente? de las razones es el sesgo que se llama el efecto arrastre, ¿no? O la manada, que vamos todos hacia donde va la mayoría, sin pensar realmente qué es lo que necesitamos personalmente, ¿no? Entonces pasa con esto con el dólar, todos salen a comprar dólares, entonces la mayoría se desespera y sigue la misma tendencia. Pasa mucho en el mercado de inversiones, cuando baja el precio de una acción, de un bono, todos quieren vender. Y no piensan ni siquiera en esperar para que se recomponga el mercado, esperarlo hasta el final, que pueda tener el mismo rendimiento o, digamos, obtener la inversión inicial. Entonces empiezan esas corridas cambiarias, corridas de bonos y acciones, de inversión, y eso es algo que tenemos, el efecto arrastre. De hecho, hay estudios psicológicos y en neuroeconomía de cómo las personas tendemos a hacer lo que hace la mayoría. ¿Eso nos reduce el riesgo? El pensar que si todos lo estamos haciendo, aparentemente. Digo, hay una apariencia de que puede reducirse el riesgo. Sí, ese es lo que pensamos, ¿no? Cuando tomamos esta decisión decimos, claro, pero si todos lo hacen, debe ser porque debe ser lo correcto. Pero puede ser lo correcto para los primeros, los que entraron primero en el mercado y lograron vender la acción relativamente alta, pero después cuando empiezas y entras tarde, perdiste. Entonces, tenemos que frenarnos un poquito y ver realmente cuál es nuestra necesidad para poder tomar la decisión correcta. Gisela, en ese aspecto, como sociedad, ¿tenemos las herramientas para no caer en el efecto arrastre? ¿Tenemos las herramientas y el conocimiento? Va la pregunta también para Sebastián. Yo creo que es una práctica, es un autocontrol, es un autoconocimiento. Por eso la economía del comportamiento conductual tiene mucho de psicología, ¿no? De tratar de observarnos, observar el mercado, tomar una pausa y tratar de evaluar todas las variables, que es imposible. Tratamos de evaluar lo más importante, lo que consideramos que tiene mayor efecto sobre la decisión que vamos a tomar, pero es una prueba, digamos. No hay una receta de cómo tenemos que actuar,
tenemos que conocernos también, conocer nuestras emociones. Si somos muy miedosos, y seguramente vamos a actuar rápido. Si somos más cautos, vamos a esperar. Entonces, al empezar a conocernos y a conocer nuestras emociones, también nos va a ayudar a ver cómo podemos tomar esa decisión. Y seguramente hay que entrenar el cerebro, hay que hacer todo un trabajo, ¿no? Sin duda Argentina es la panacea de todos los que saben un poquito de neuromarketing y de neuroventa, porque es muy fácil trabajar con el cerebro del argentino, que está tan acostumbrado a las crisis, un cerebro tan adrenalínico, que constantemente somos adrenalínicos. Entonces es muy fácil venderle, como decía, vos cuando ves un producto caro, intuitivamente vas y lo compras. Por ejemplo, el aceite, te ponele el aceite, algo de uso diario. Te suben el aceite y vos decís, ah no, pero voy a comprar, en vez de uno, encima te ponen solo 2 por cliente. Chao, venís vos, y vos que venís conmigo, toma, llévate 2 más por la duda. Pero decís, escuchame, está caro, no hay que comprar cuando está caro, hay que ir a otra marca, no. Nuestro cerebro nos hace que nosotros impulsivamente, esa necesidad, esa sensación de escasez nos hace pedir ese producto. ¿Me entendés? Y eso es lo que nos hace caer una y otra vez en estas crisis que tenemos tan repetitivas. Si vos las ves y las analizás, son clásicamente repetitivas y hay un sector que se beneficia. Si sabe leer eso, se beneficia. Ahí yo quería dar vuelta el vaso, ¿no? Digo, en definitiva, en algún punto también, más allá del comportamiento en sí mismo, es cómo la economía, y pongámosle atrás todo lo que el que sea que esté moviendo la economía, cómo hace para modificar el comportamiento, ¿no? Para controlar ese comportamiento, ¿no? Esto de, bueno, subimos los precios porque sabemos qué se va a hacer. Digo, ¿podemos empezar a entender también esas cosas, entendiendo sobre esto? Sin dudas, todas las multinacionales y las grandes empresas el neuromarketing lo tienen clarísimo. Invierten, de hecho, en Estados Unidos, en Europa, invierten muchísimo en I+D, en investigación y desarrollo, ellos mismos. Se meten en las universidades, seleccionan los principales neurocientíficos y les dicen, bueno, hay tanto dinero para investigar esto, e investigan marketing, pero para vender más. Y el vender más implica, de alguna manera, una palabra que nos da un poco de miedo a todos, pero que es manipular. Indudablemente es uno de los riesgos del neuromarketing, de toda esta cuestión, manipular. Pero del otro lado está el Estado con las políticas públicas, que también debe empezar a entrenar a sus políticos en técnicas antimanipulación. Para saber, los grandes supermercados, los grandes centros, superficies de compras, que pueden manejar un montón de variables. Pueden manejar desde la temperatura. Conociendo cómo estimular el cerebro, vos podés manejar la temperatura, los colores, los olores, los sabores. Él puede escribir un libro con todas estas cuestiones que él sabe de neuroventas. Y lo hace, ¿no? Obviamente. Pero hay que empezar a entrenar a los funcionarios públicos, especialmente las áreas de defensa del consumidor, defensa de la competencia, para empezar a contrarrestar eso. Igual yo sigo siendo optimista con respecto al futuro de... Si bien está el riesgo de manipulación, también este mayor conocimiento que hay sobre cómo el cerebro puede ser más feliz, no el cerebro adicto, sino el cerebro feliz. Cada vez se está conociendo más sobre cómo diseñar los productos para que la gente tenga más satisfacción sin ser adicta. Bien. Bueno. Y eso también es algo positivo viéndolo desde el punto de vista de las empresas. Es decir, me pueden manipular, pero también me pueden hacer más feliz con celulares cada vez mejores funcionalidades, productos cada vez más bonitos y ricos, etcétera, etcétera. Bien, nos vamos a quedar hablando de neuroeconomía, que en definitiva tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente, ¿sí? Que es consumir, por ejemplo, administrar nuestros propios recursos, tanto dentro de una casa como en el trabajo, en una empresa, en un estado, ¿sí? Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto. Quizás algunas cosas dan un cierto miedo, pero vamos a seguir hablando de esto que tiene que ver justamente con el proporcionar la información y el conocimiento. Nos vamos a un corte y enseguida hablamos de lo que pasa en el país, también en relación a la neuroeconomía. Ya venimos. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. ¿Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás?
Y les voy a hablar desde el corazón, con la verdad, como siempre lo hice, para comprometernos a trabajar juntos en 3 consensos básicos. El primero es avanzar hacia un equilibrio en las cuentas públicas, porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Lo segundo es poner el trabajo formal, el trabajo de calidad, como eje de nuestro camino de desarrollo. Y el tercero, construir un Estado sin corrupción. Invito una vez más a toda la dirigencia argentina, la política, la justicia, los gremios, la sociedad civil, a comprometerse con ellos. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. Y la otra es el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo afecta la imagen del país. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Estamos cansados de vivir con miedo. Miedo a no llegar a fin de mes. Miedo a los patoteros, a los corruptos. Miedo a qué pasa con el dólar. ¿Creen que me hacen feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? Pero nuestro problema es que para empezar a construir el país que queremos y para hacer todas esas cosas y más tenemos que equilibrar nuestras cuentas. Aún en los momentos de más duda, la gran mayoría tenemos una voz que nos dice: esto tiene que salir bien. Bien, seguimos en Distintos Parecidos y este programa lo hemos englobado en lo que tiene que ver con neuroeconomía. Pero por supuesto no podemos escaparle a lo que está ocurriendo en el país. Esta mañana, después de una corrida cambiaria muy fuerte la semana pasada y a partir de allí que se empezó a hablar de un paquete de medidas económicas y políticas para tratar de paliar esta crisis económica desde el Ejecutivo. Bueno, finalmente esas medidas se dieron a conocer hoy, como lo veíamos, a través de un anuncio que hizo el presidente Mauricio Macri, también el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Entre ellas, sí, reducir la cantidad de ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Energía pasa a estar dentro del Ministerio de Hacienda, ¿sí? El Ministerio de Ciencia y Tecnología pasa a ser una secretaría, ¿sí? Recordemos que antes era el Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología. Así también la Secretaría de Cultura pasa a estar dentro de este Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Algún otro, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, pasa a ser una secretaría dentro del Ministerio de Producción. Algunas de las medidas. Otra de las medidas tiene que ver con un refuerzo económico a la asignación universal por hijo y también las retenciones, ¿sí? Dentro de este paquete de medidas económicas también hay que ver, bueno, la repercusión que tiene toda esta movida, ¿sí? en la economía argentina, en la sociedad, ¿sí? Cómo se empiezan a ver ahí mismo justamente esto que hablábamos, ¿no? Las emociones, cómo empiezan a jugar el miedo, el ahorro, no ahorro, invierto, no invierto, ¿qué hago, no? Y ahora el momento de ustedes, después de todo ¿qué hacemos ahora? Sería la pregunta, o cómo explican, ¿no? Cómo esto condiciona la emoción, la salud de un pueblo, si se quiere. Bueno, la incertidumbre de alguna manera nos afecta al cerebro. Generalmente la gente se pone más precavida en las épocas de incertidumbre, frena decisiones porque se siente confundida, se siente insegura. La mayoría de gente es época donde consume muchísima información económica, escucha a los economistas como gurúes. Los economistas son gurúes hasta que agarran el cargo de ministro de Economía. Se les termina la magia ahí. Ahí se dan cuenta que son de carne y hueso. Pero bueno, sí, al cerebro le hace mal la incertidumbre. El cerebro, esto te vas a cansar de escucharlo a los neurocientíficos, el cerebro busca sobrevivir. Busca que el ser humano, del cual forma parte, sobreviva. Y para sobrevivir, bueno, le escapa a todas las tristezas profundas, incertidumbres profundas. Entonces busca seguridades, de alguna manera, y ahí un poco se conecta con los sesgos que decía Gisela recién. Ahí donde empezamos a hacer comportamientos de rebaño, comportamientos de manada, es decir, a seguir a influencers, a seguir a gente que pareciera que la tiene clara. Porque te vuelvo a repetir, el ser humano busca seguridades porque el cerebro busca sobrevivir y busca que la persona se mantenga muchos años con vida. El cuerpo humano es una maquinita de
vivir muchos años y el cerebro es funcional a ello. Nos ponemos más precavidos, tratamos de tener, como dice Seba, buscar más información a la hora de tomar decisiones. No somos tan impulsivos quizás como en otras instancias, en otras épocas, salvo cuando nos guía la manada para que hagamos y tomamos determinada decisión, pero cuando ya vemos que esto va a ser un proceso, que va a llevar meses, que nos va a costar, que creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, más que nada para nuestra economía diaria, nuestra economía de familia, entonces ahí empezamos a ser más conscientes, ¿no? Y a decir, bueno, ¿este gasto es realmente necesario? Entonces empiezo a ser más delicada, a tener más cuidado, a que los gastos o lo que vaya a comprar sea más eficiente, más productivo para mantener a la familia, para mantener a la empresa, dada esta incertidumbre, ¿no? Es muy difícil, pero si es algo que tiene el argentino es que se va adaptando. Tenemos como mucha experiencia en esto, que lo que comentábamos recién, esta disponibilidad de información. Nuestros padres y nosotros, varias generaciones, ya hemos pasado por esto. Sabemos también la que nos viene, entonces somos precavidos en ese sentido a la hora de tomar decisiones. Bueno, en eso nos vamos a quedar y preguntarte, Sebastián, acerca de qué aporte, qué mirada da la neuroeconomía a la crisis actual que hay en Argentina. ¿Qué explicación puede ser pregunta. desde la neuroeconomía? El problema de fondo argentino es fiscal, creo yo, y muchos economistas compartimos. Es una cuestión de gastar más de lo que ingresa. Ahora quizás vos me preguntás por qué el argentino vota siempre al demagogo, o al que lo endeuda, o al que lo mete en situaciones de déficit. La verdad que eso es complicado y multidisciplinario. Me parece que eso hay que meter psicólogos, sociólogos, economistas. Lo que yo sí te puedo decir con certeza, hay una teoría dentro del mundo de las neurociencias que se llama la hipótesis del marcador somático. Dice que todas las personas, como la mayoría de las decisiones se toman a nivel subconsciente, nosotros no nos damos cuenta y estamos decidiendo antes de que nos damos cuenta. Ya tenemos prácticamente definido qué vamos a elegir. Hay una teoría que dice que los seres humanos, a través de nuestra historia y nuestra experiencia, vamos armando en nuestro cerebro marcadores somáticos. Marcador somático es algo que está ahí latente, subconsciente, pero que es portador de un montón de recuerdos. Y cuando se dispara algo parecido a lo que está en el recuerdo, automáticamente actúas como tu recuerdo te lo dice. Por ejemplo, el caso del dólar. El argentino tiene el marcador somático de decir, cuando hay ruido a crisis, tengo que correr a comprar el dólar. Y perdés la racionalidad, pero bueno, es el marcador somático del argentino. Quizás hayan marcadores somáticos argentinos, del argentino promedio, que lo lleven a votar siempre determinadas políticas que uno, analizándolo fríamente, dice, bueno, pero esto es demagogia, esto nos va a llevar a exceso del gasto y todo eso, pero lo votan igual. ¿Por qué? Y porque lo asocian con recuerdos de decir, bueno, en aquella época estábamos bien porque gobernaba tal partido y gastaba en tales y cuales cuestiones, aunque a vos alguien venga y te diga fríamente, mira, este está gastando de más y vamos a terminar mal. Es una cuestión bastante compleja, digamos, para entender la psicología del argentino. A partir de ahí quiero ver el tema de si muchas veces se induce, ¿no? A través de quienes gestionan la economía o la política, se inducen ciertas emociones para... No, digo, quizás ya me estoy metiendo bastante, no sé si es maquiavélica la palabra, ¿no? Pero, digo, ¿cuánto hay de eso, de inducir? A veces parece como te decía recién, una teoría conspirativa. Que decir, ¿realmente pueden mover una masa a hacer determinada cosa? Y la realidad es que sí. Sebastián nos decía el tema de los hipermercados o supermercados que pueden manipular a una persona para que tranquilamente gaste muchísimo más de lo que tenía pensado gastar. Y desde la política económica, la economía política, que ya no sé quién define a quién, ¿no? En definitiva, pero desde ahí... Bueno, de hecho, el último premio Nobel de Economía, que es Thaler, propone en sus estudios este paternalismo libertario, ¿no? Y es empezar a que las políticas económicas tengan en cuenta el comportamiento de la sociedad.
tengan en cuenta cuando vayan a diseñarse, por eso le llama arquitecto de las decisiones, porque es un grupo de gente interdisciplinaria, tenía que ser con economistas, sociólogos, psicólogos, etcétera, que tenga en cuenta ese comportamiento, que cuando va a aplicar una política, la gente no reacciona como esperábamos en la economía clásica, ¿no? Sino que reacciona de otra manera, a veces en manera contraria. Cuando aumenta el precio de un bien, como es el dólar, en lugar de dejar de comprarlo, lo compramos más. Entonces, tener en cuenta, es el ejemplo, digamos, Claro. más ilustrativo, pero es en todo, ¿no? En una política desde la educación, desde planes sociales, en todo. Políticas que nos lleven a tomar decisiones y que esas decisiones, ayudados por esta forma de diseñar las políticas, lleven al individuo a tomar la mejor decisión para él. Una decisión que sea más a largo plazo y no cortoplacista, que busque su bienestar. Entonces, desde la economía del comportamiento se busca o se intenta empezar a diagramar este tipo de políticas que ayuden a la toma correcta de decisiones, a parecernos más al racional, digamos, que toma las decisiones, pero como no tenemos toda esa información, como seres humanos, no podemos a veces tomar la mejor decisión, porque no conocemos toda la información, porque tenemos sesgos, porque tenemos problemas de autocontrol. Entonces, a través de esas políticas, el Estado que nos ayude, que nos asista a tomar la mejor decisión. Obviamente, primero, estudiando nuestros comportamientos, estudiando cómo reacciona la sociedad argentina ante determinadas políticas. ¿Y crees que es posible hoy generar alguna política así? ¿Se está pensando en eso? Digo, en un momento en el que estamos pensando qué decisión se va a tomar de un día para el otro, ¿cuánto hay de posibilidad de una política pública pensada así? Muchísimo, y creo que es el futuro de las políticas públicas. El paternalismo libertario, este que hablaba Gisela de Thaler, tiene un nombre más pegadizo para ponerlo de moda, si en algún momento se pone de moda. Le llaman la teoría del empujoncito. ¿Por qué el empujoncito? Porque el hacedor de políticas públicas, que es el gobernante, el funcionario, ve hacia dónde lo quiere llevar al ciudadano promedio y larga políticas que no sean intervencionistas ni paternalistas como antes, sino que impliquen un leve empujoncito, como para decir, bueno, a ver, anda para allá. Te doy un ejemplo concreto y que lo vivimos hace poco. El cambio, la psicología inversa que se hizo con la donación de órganos. Antes vos tenías que ir a decir, yo quiero ser donante. Ahora no, ahora vos tenés que ir a decir, yo no voy a ser donante. Vos fíjate, un pequeño cambio, sigue siendo optativo ser donante, pero ahora vos tenés que ir a decir que no, con toda la implicancia social que tiene ir a decir, no, yo no quiero ser donante. ¿Me entendés? Vos fíjate, esa es una manera psicológica de economía de la conducta de guiar a la gente hacia determinadas cuestiones que los funcionarios ven como socialmente correctas y que la gente no tiene incentivo para tomarlo así de la nada. Pero vos le das un pequeño empujoncito y la gente va. Vos fíjate, hoy la gran mayoría somos donantes. ¿Cuántos han ido a hacer el trámite para ¿Y no podemos ser tener algún ejemplo de una política pública en relación a la economía que esté enmarcada en esta teoría del empujoncito? Seguramente, lo que pasa es que hay que formularlas. Hoy en día hay muy pocas. Muy De pocas, hecho, pero... en algunos partidos de Buenos Aires se implementaron, digamos, buscaban políticas o buscaban formas de recaudar más. Obviamente todo municipio, estado quiere recaudar más. Y se recurrió a esto de economía del comportamiento, evaluando la forma de enmarcar esa política. Es decir, ¿cómo voy a lograr que el contribuyente pague sus impuestos? Entonces vos tenés dos formas de enmarcar una política, desde un punto de vista negativo o desde un punto de vista positivo, ¿sí? Entonces podemos decirle, mire, señor contribuyente, con lo que usted paga vamos a poder hacer plazas, caminos, para ver todos aquellos que tengan ese altruismo, esa necesidad de ser parte de la sociedad, ¿no? De colaborar. Podés enfocarlo desde el punto de vista muy positivo, decir, bueno, si usted paga a tiempo, se va a ahorrar tanto de intereses, puede ahorrar tanto, irse de vacaciones, incentivarlo a que sea un ahorro para él para irse de vacaciones. Y por otro lado, podés enmarcarlo de forma negativa y decirle, si usted no paga, va a tener una multa de tantos intereses, por lo tanto, anualmente o mensualmente va a pagar tanto. ¿Qué resultado dan estas políticas?
cuál piensan que da el mejor resultado. Seguramente la primera, pero el tema es que hay que ser No, consecuente. la tercera. No, la tercera. Ah, ¿Y por mira. qué nos da? ¿Por qué? Porque no queremos Porque del perder. miedo, claro. Nunca Bien. queremos perder. Y eso es algo que estudiamos, que estudia la psicología del comportamiento. Nunca queremos perder. Entonces nos pega más. Si no, voy a tener que pagar intereses. Me duele más perder, ¿sí? La misma cantidad que podría ganar. Por ejemplo, cuando, no sé, vamos por la calle y nos encontramos 1.000 pesos. ¡Ay, bárbaro! Me encontré 1.000 pesos, voy, me lo gasto en el supermercado, le compro cosas a los chicos, lo que sea. Ahora, si a la semana me olvidé que que gané 1.000 pesos, que me encontré 1.000 pesos. Ahora, si yo perdiera esos 1.000 pesos, me voy a estar acordando por un mes que perdí los 1.000 pesos. Claro. Porque psicológicamente las pérdidas para el ser humano tienen mucho más peso que las ganancias. Y eso afecta mucho a la hora de tomar una decisión. Qué interesante. Bueno, en función de eso vamos a hacer el tweet en vivo. Para tener la consigna tiene que ver con qué aspectos hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión, ¿no? Tiene que ser muy concisa y quizás como puntapié inicial para el próximo bloque, para dejar enganchado al público, ya para empezar a hablar en estos términos. ¿Qué dirías que hay que tener en cuenta al momento de tomar una decisión? Lo emocional, sin dudas. Siempre hay que aprender a escucharse a uno mismo y a sentirse a uno mismo y actuar en consecuencia. Lo que pasa es que, bueno, eso lleva todo un proceso de autoconocerse y no todos lo tienen demasiado desarrollado. Por eso hay tanto seguimiento de manada y seguimiento de influencer y gente que supuestamente sabe a dónde va. Pero creo yo que la clave está en conocerse a uno mismo introspectivamente. La clave está en conocerse a uno mismo introspectivamente. ¿Te parece que queda así? Y el que no escuchó quizás se va a tener que sentar a ver el programa para poder entender. Bueno, ahí lo hicieron un poco más explayado como lo hiciste vos, Sebastián, pero ahí queda entonces el tuit de Sebastián Laza en relación a los aspectos a tener en cuenta al momento de tomar una decisión. Nos vamos a Gisela. Qué difícil. Cortito, si querés. Cortito. Y el objetivo, básicamente lo que querés. Focalizar, ¿no? A la hora de focalizarte en lo que querés. Y bueno, de ahí empezás a sopesar entre las emociones, lo que te da el bolsillo, ¿no? Pero eso. Bien, focalizar entonces en el objetivo y ahí sí medir entre, ¿cómo dijiste? El bolsillo, la emoción. Claro, la emoción y la razón. Exactamente. Y ahí mediar entre razón y emoción. Queda entonces el tuit de Gisela Majul también en este aporte a distintos parecidos. A ver si... Y mediar entre la razón y la emoción. Y ahora sí, ya queda entonces el tuit. Finalmente se tuitea y queda en nuestro perfil oficial. Así lo vamos a decir para darle más tinte. Marcos. Y yo creo que hay que ser un poco impermeable. No dejarse influenciar tanto por el medio. Perfecto. Yo creo que eso sería una de las claves en este tiempo. Bien, una de las claves es ser impermeable y no dejarse llevar tanto por el medio, por las influencias del medio. Exactamente. Bien, perfecto. Queda entonces el tuit de Marcos Morales que tuvo ¿cómo sería? El beneficio de ser último. la pensé un poquito más. Bueno, nos vamos a ir a un corte y vamos a continuar con distintos parecidos hablando de neuroeconomía mientras se termina de tuitear entonces el tuit que deja Marcos Morales en nuestros distintos parecidos del día. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más. Continuamos en distintos parecidos, último bloque, poco tiempo para seguir hablando de esto que tiene que ver con la neuroeconomía, pero ya nos dimos cuenta que habla de mucho más y ojalá las cámaras hubieran quedado prendidas en el corte. Pero ahora sí nos tenemos que ir a neuromarketing, Caro. Así es, vamos a ir entonces a la siguiente placa de este programa, bueno, relacionada a este concepto neuromarketing que estudia no solo el consumo, sino también las decisiones de compra de los clientes ante diferentes servicios, productos y marcas. Es una disciplina encargada de estudiar algunos procesos
procesos mentales básicos como la atención, la percepción y la memoria, valiéndose de instrumentos científicos. Vamos a corregir el dato de la placa porque hoy el especialista nos dijo que se trata del 85% de las decisiones de compra son inconscientes y responden a impulsos básicos de nuestro cerebro. Esta es información que tenemos de la Universidad de Harvard, que estaría chequeado. Así que de esta manera abrimos este tercer bloque, adentrándonos un poco más en concepto de neurociencias y marketing. Bien, y este último dato que diste vos, Caro, y que lo diste vos, Marcos, nos pone en cuestión como seres humanos. En definitiva, ¿cuánto decidimos nosotros, no? Quizá me puse filosófica en esto, pero ¿cuánto hay de decisión de uno? En realidad, la decisión que tomamos es, como decía recién Seba, es para autopreservación. Y tenemos en nuestro cerebro dividido, hay una teoría que dice que nuestro cerebro se divide en tres. Una parte que es consciente, racional, que piensa todo, una Lisa Simpson, que es la que todo lo racionaliza. Después tenemos un sistema límbico, que es el de las emociones. Y después tenemos un cerebrito reptiliano, que es el Homero Simpson. Ese, con tal de sobrevivir, va a hacer todo lo que sea posible, inclusive no hacer nada. Y ahí es donde realmente caemos en el problema, porque somos muy vagos. Nuestro cerebro es vago por naturaleza para tomar decisiones. Y entonces es donde se vuelve permeable a las influencias. Yo no llamaría manipulación, sino la influencia de la gente que sí está interesada en venderte un producto o un servicio. Dando el ejemplo de las grandes empresas, por ejemplo, como una empresa de gaseosa, que vos siempre la ves, de gaseosa cola, siempre lo ves fin de año, inventaron un gordito que ahora está en todas partes del mundo, y te ves, muestran a la familia feliz, todo feliz, y te venden una emoción, una sensación de felicidad, aunque te estén envenenando con esa bebida. Y nosotros la compramos, porque en realidad no tenemos sed, porque todo el que ha tomado esa bebida sabe que te da más sed. Lo que nosotros compramos es la emoción que está detrás de eso. Y así es cuando compramos un reloj. Por ejemplo, un reloj cualquiera sale 300 pesos. Te vas, te compras un reloj de marca y sale 20.000, 30.000 pesos. ¿No? Y sin embargo, da la hora igual que el otro. Te da la hora exactamente igual, se moja igual. Entonces, ¿por qué lo compramos? Y son estas cosas lo que un especialista estudia para poder ser permeable en el cerebro de las personas. Y hay gente, mucha gente, que en estos tiempos de crisis saca un gran rédito de esto. Vos tenés gente que nuestro cerebro, como te decía, percibe de manera distinta el miedo. Entonces, como nos decía recién Gisela, si yo te ofrezco cosas buenas porque vos hagas algo, muy probablemente no lo hagas. Pero si te digo que te vas a evitar un mal por hacerlo, vas a correr a hacerlo. Entonces nuestro cerebro quiere eso, sobrevivir. Tiene ese sistema que nos hace estar totalmente alerta a cualquier cambio que pueda llegar a ponernos en desabastecimiento. Entonces a alguien se le ocurrió decir que faltaba la leche. Todo el mundo, aunque no tome leche, sale corriendo a echar aceite. ¿Y se puede cambiar ese paradigma? Digo, más allá del funcionamiento en sí del cerebro, pero ¿se lo puede modificar en esa forma? En decir, bueno, en vez de ir por lo negativo, ir por lo positivo, ¿se lo puede entrenar de otra manera? Complicado. La pucha. Tenemos un cerebro que viene de hace cientos de miles de años y sigue siendo eminentemente emocional, límbico y complicado. Yo creo que sí, y hay métodos para entrenar el cerebro y está dando resultados, pero lo están usando mucho a nivel ejecutivos, tomadores de decisiones profesionales. Yo cuando empecé con estos temas de neuroeconomía, trabajaba con Néstor Braidot, que es un especialista en neuromarketing, muy conocido en Argentina y en España. Y Néstor hablaba de neuroplanning, que eran métodos de simulación para eran como los simuladores de vuelo, pero eran simuladores para ejecutivos, donde les entrenaban cómo no estar tan sujetos a la decisión emocional, a eso que tomás por impulso, por el primer miedo, por la supervivencia, como decía Marcos. Por ejemplo, y eso sé que andaba muy bien, pero lo pagaban las grandes empresas para ejecutivos. No hay algo... Eso debería estar en las escuelas, creo yo, pero de aquí a que llegue a las escuelas. A nivel política institucional, yo creo que por medio de una defensa del consumidor preparada. Vos no están preparados, vos tenés un montón que en realidad no son falencias porque no están en ninguna ley, pero vos si vas a comprar hay un montón de cosas que te inducen, las letras chicas, dónde te ubican las cosas, los colores, como decía recién Sebastián, los olores de un lugar, te inducen a una compra.
y no hay nada que regule esa entidad, nadie que le diga a este señor, no, espere, este señor no puede subir un producto un 60% para que cuando le hace la rebaja, si lleva 3, te parezca que está más barato. En realidad te lo están vendiendo lo mismo que estaba la semana pasada, solamente que lo suben para que vos tengas la percepción esa. Marcos, ¿y cómo hacemos para, recién lo dijiste en tu tweet, cómo hacemos para volvernos impermeables a esta situación? Mira, siempre tenemos la discusión con la señora de a pie, diría, de, bueno, entonces voy y compro nada más que las ofertas. Y no, Leo, porque ese es el cazabobo, en realidad, la oferta. Lee muy bien lo que te están diciendo. Hay veces que te ofrecen la carne a 99 pesos la blanda, casi el 50%. Pero vas a perder 2 horas, 3 horas. Si te sobran las 3 horas para ir, buenísimo. Pero ¿qué vas a hacer durante esas 3 horas adentro del súper? Algo más vas a comprar, ni te cuento si vas con los chicos, ni te cuento si vas a la hora de la siesta y te dio hambre, entonces el cuerpo ya te empieza a trabajar de otra manera mentalmente. Hay que aprender a ser consumidores entrenados. ¿Qué es lo que consumo? ¿Dónde lo consumo? ¿Y por qué lo consumo? Principalmente fijarnos los por qué. Cuando a una persona le preguntas el por qué compró determinada cosa, lo primero te va a poder decir algo. Cuando se lo preguntas por segunda vez, el cerebro va a inventar otra cosa. Pero la tercera vez se queda sin excusas. Y vas a decirte, no sé por qué lo compré. Tenía ganas, se me dio la gana. Entonces aprender a ser consumidores entrenados. Cuando voy a un lugar, ver realmente qué es lo que necesito y por qué lo necesito. ¿Es esto lo que necesito y por qué? Y lo otro es que, un poquito haciendo referencia a lo que estaban hablando recién ellos, más allá de que sea un momento de crisis, es un momento de oportunidad. Siempre es un momento de oportunidad en cuando hay crisis y cuando hay este tipo de revuelos. Hay que saber leerlo. Por ejemplo, en México, cuando tuvieron una de las grandes crisis ellos, los que más subieron fueron las franquicias, modelos de franquicias. Aumentaron a niveles de un 500% el nivel de pedidos de franquicia. O sea que tampoco es un momento para caer en este pánico de, uy, todo se perdió, otra vez tenemos un 2001 a la carrera, no vendo, no compro, sino que hay que ser inteligente y saber qué es lo que puedo comprar para después vender o qué puedo vender para después comprar un producto. Es un momento de oportunidad, no solamente de crisis. Bien, quería quedarme, Sebastián, con lo que dijiste vos en términos de educación. O sea, lo nombraste como que ahí también es un lugar donde todavía falta quizás educarnos justamente en esto. ¿Cómo se lo puede empezar a meter en ese ámbito, en el tema de la educación? Bueno, tocaste un tema muy importante para mí. Hay un área, bueno, hoy todas las áreas se le está agregando el prefijo neuro. Hay un área que se llama neuroeducación. Hay que trabajar desde primaria, enseñándole a... Primero se ha aprendido mucho sobre cómo el cerebro aprende. Si nos ponemos a evaluar cómo se enseña, te das cuenta que las escuelas están hechas para no aprender. Por empezar, las horas en que se dan determinadas materias, la luz, cómo está enfocada, los bancos, cómo están ubicados, la manera que tienen los docentes tradicionales, no digo todos, tradicionales de enfocar un tema, cómo están armadas las currículas. Las escuelas están hechas para que el chico no aprenda. Te hablo primaria y secundaria. Por empezar hay que reordenar la manera en que se enseña. Pero aparte, si vamos a enseñar estos temas neuro en las escuelas, lo primero que hay que enseñarle a los niños y adolescentes es a conocerse a sí mismos para saber que el grueso de las decisiones la tomamos de forma metaconsciente y entender que allá afuera hay grandes grupos económicos que de alguna manera están haciendo todo lo posible para que vos vayas y le compres a ellos y no al otro. Entonces, quizás no vamos a cambiar nunca nuestra naturaleza, no lo vamos a cambiar nunca, nuestra naturaleza es así, las decisiones son metaconscientes, pero por lo menos sabiendo cómo se toman, bueno, estar un poco más precavido para decir, ah, no, pará, acá esto me están induciendo a esto, me están induciendo a aquello. Bien, bueno, no nos queda mucho más tiempo, me parece que está bueno también quedarnos con esto en términos de educación, porque justamente hablamos de neuroeconomía, pero terminamos hablando de muchas más cosas. Así que bueno, agradecerles a nuestros invitados. Marcos, muchas gracias. Gisela, muchísimas gracias por haber estado presente. Sebastián, muchas gracias. Creo que está bueno para dejarnos el cuestionamiento abierto siempre. Caro, nos vamos. Bueno, saludarlos a ustedes que nos acompañaron, agradecer a Baidip que me vistió en el día de hoy. Feri, nos encontramos mañana. Exactamente, nos encontramos mañana. Sebastián, te doy un ratito. Chicas, les quería regalar el libro mío. Me olvidé de comentar que estoy presentando un nuevo libro sobre neuroeconomía. Les quería regalar un ejemplar a cada una. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Fer.
Muchas gracias, Eva. Espero que lo Ahí encuentren lo claro. mostramos, lo mostramos acá en cámara. Perfecto. Neuroeconomía, disrupción y cambio. Exactamente, se encuentra en Librería Técnica acá en Mendoza, en Calle Rivadavia del centro, pero por sobre todas las cosas, bueno, espero después su opinión para ver si estos temas que no son simples, ver si están más o menos claros. Claramente en Nos una vamos hora con no, esto al supermercado. Claramente en una hora no íbamos a poder, pero ojalá quede sí el cuestionamiento y esta idea de, bueno, en definitiva el conocimiento pasa por uno mismo, siguen seguir instruyéndose cada uno también para poder hacerse cargo de esa toma de decisiones de la mejor manera posible y entender que no tenemos que ser ingenuos en esa toma de decisiones también. Muchas gracias a nuestros invitados, a ustedes por estar ahí y los invitamos a que se queden a partir de las 21 horas con Universidad Noticias y por supuesto seguir hablando de la situación del país, este anuncio que se hizo desde el Ejecutivo Nacional, Mauricio Macri y Nicolás Dujovne como ministro, que tienen que ver con un reordenamiento, si se quiere, del gabinete, sí, algunas medidas económicas que tienen para apalear, si se quiere, un poco lo que está pasando con Gastón Lucero y Claudia Durán a las 21 horas en Universidad Noticias. Nos encontramos mañana a las 19 horas. Chau, chau.